función a condición de que efectúe un procedimiento que permita predicarse de él que se ha hecho de acuerdo con las normas de proceso debido, del due process of law, que dicen los sajones, ¿no? Y este es, si quieren ustedes, un poco el contrato social. Estado nos deja a los ciudadanos que seamos árbitros a cambio de que hagamos un proceso debido y resolvamos de una manera efectiva los conflictos de la ciudadanía. Claro, esta es la buena noticia, pero normalmente siempre, saben que los americanos siempre dicen this is the good news, luego this is the bad news, luego vienen las malas noticias. La mala noticia es que no hay escuelas de árbitros. No existen, en este momento hay algunas iniciativas, pero todos hemos pasado por la facultad porque todos somos licenciados en Derecho y allí, por lo menos tengo que confesarlo, y supongo que queda sin petit comité, a mí no me enseñaron arbitraje en la facultad. Ahora hay algunas facultades que incorporan como optativa de posgrado el arbitraje, pero no en prácticas de esta posición que tiene el jurista, que lo mete en medio de un conflicto y ha de escuchar una parte y ha de escuchar otra y decidir cuál de las dos tiene la razón. Cuando nosotros lo que hemos hecho siempre es ponernos de un lado de la mesa, pero nunca en el centro. Y cuando estamos siendo árbitros, por lo menos mi pequeña primera experiencia como árbitro, pues escucho al abogado de la parte instante y digo, pues parece que tiene razón. Escucho al abogado, oye, pues parece que también tiene razón. Digo, aquí está fallando algo. Entonces, esta habilidad de buscar la verdad, partiendo de una posición, como ha explicado muy bien Alejandro Alonso, de imparcialidad e independencia, no es fácil. No es fácil, se necesita unas ciertas habilidades. Y una de ellas, para mí, también es la de saber conducir un procedimiento. O sea, es muy bueno, muy importante que los abogados que os queráis dedicar al arbitraje sepáis mucho de una materia. Ya diremos luego por qué. Pero también es muy importante que tengáis una serie de características humanas que son las de saber empatizar con las partes y saber conducir un procedimiento. Nosotros en el Tribunal Arbitral de Barcelona hemos tenido alguna experiencia donde hemos buscado juristas de prestigio, igual que hace la Corte Arbitral, el Tribunal Arbitral de Málaga, porque lo que queremos, eso sí, eso lo digo desde ahora, lo que queremos las instituciones es que se hagan unos laudos muy bien hechos y de calidad, y que la gente vuelva. Ya sabemos también que los que entran en el arbitraje habrá uno que saldrá descontento, que es el que va a perder. Pero en cualquier caso, intentamos siempre buscar esta calidad en los profesionales, que es un poco la leitmotiv nuestra de facilitar estos árbitros eficientes para el arbitraje. Por tanto, si queremos ser árbitros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que destacar en algunas materias específicas, porque una de las cosas que predicamos siempre del arbitraje es lo que los americanos llaman el tailor-made arbitrator, ¿no? Es decir, el juzgador o el árbitro hecho a medida del conflicto. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, les puedo explicar que me he dedicado mi vida a pleitos de plantas industriales y tener que explicarle a un juez que acababa de llevar un tema de un contrato de distribución, no sé qué, lo que era una planta industrial, era un ejercicio bastante complicado. Si cogemos una persona que está metida dentro del mundo de las plantas industriales, pues ya no habrá que explicarle seguramente muchos conceptos porque ya los conocerá por su profesión, con lo cual va a entender mucho mejor el conflicto y por tanto lo va a resolver también mucho más eficientemente. Por tanto, primera recomendación o primera exigencia para ser un buen árbitro, tener unas especialidades. Hay algunas instituciones que exigen que los árbitros demuestren sus capacidades específicas en alguna materia. Por ejemplo, nosotros cuando nos piden la designación de un árbitro, ponemos en la web una serie de tipología de especialidades y solamente dejamos rellenar 6. Ahora ya vamos a empezar a rellenar solamente 3. Porque, claro, no se puede ser especialista en derecho agrario, en derecho aeronáutico, en tributación y no sé cuántas cosas más. Yo, por lo menos, me siento absolutamente imposibilitado de tener tanta experiencia, ¿no? Por tanto, la primera cosa que también ha tocado Alejandro, tener esta especialidad, pero de verdad. Es decir, me acuerdo una vez pues, que necesitábamos un árbitro en temas de construcción y le llamé, en aquel momento todavía no teníamos este screening, esta
este filtro de los árbitros. Digo, bueno, ¿y tú de esto de construcción? Dice, bueno, es que yo he hecho obras en la cocina. Bueno, pues quizá no, esta no es una experiencia suficiente. Entonces, cuando hablamos de experiencia en una área determinada, pues hablamos, has asistido a unos cursos, unos seminarios de esta materia, lo puedes demostrar, has escrito un artículo, has llevado algún pleito de ese tema. Entonces, esto es lo que las instituciones creo que debemos exigirle a quien se postula como árbitro en una materia específica. ¿Qué decimos más del arbitraje también? Que es rápido, que es un procedimiento, y ahí, y ahora que no me escuchen abogados, tengo que confesarles que tenemos verdaderos problemas porque los abogados tienen tendencia a pedir siempre los plazos más amplios, ¿no? Y esto va, y tengo que decirlo pues, para ser honesto, que esto va en contra del espíritu del arbitraje, porque cuando los clientes han firmado un convenio arbitral, están diciendo esencialmente dos cosas. Una, no quiero que los tribunales de justicia del Estado conozcan de mi conflicto. Segunda, quiero que esto vaya rápido. Entonces, luego te encuentras con, claro, yo lo entiendo, ¿no? Pues profesionales que tenéis señalamientos judiciales, muchas cosas y tal, pero como también ha explicado muy bien antes Alejandro, la disponibilidad es esencial. Las instituciones lo valoramos mucho. Por tanto, a veces nos hemos encontrado pues, designar árbitro pues, a un gran nombre, a un buen profesional conocido por su experiencia en un área determinada del derecho, pero resulta que la semana siguiente se iba a Iberoamérica a hacer no sé qué, luego iba a Estocolmo, y digo, pues lo siento, pero no te vamos a designar porque la gente espera una celeridad en el trato del procedimiento arbitral. Árbitro, podemos ser árbitros ad hoc o árbitros institucionales. Árbitro ad hoc es aquel que las partes ya lo han designado en el contrato, en el convenio arbitral. Normalmente esto ocurre pues, con profesionales de mucho prestigio, muy especializados, y también tiene sus inconvenientes porque, claro, el mundo profesional, el mundo económico va girando y cuando surge el conflicto, que los expertos dicen que suele tardar una media de 3 años, en aquel momento aquella persona a lo mejor pues, ha entrado en una empresa o es accionista o está en un consejo de administración. Es decir, que como el mundo gira, aquel árbitro que hemos puesto a lo mejor ya ha dejado de ser independiente e imparcial. Por tanto, mi opción, y ustedes dirán que es lógica, y eso se lo voy a reconocer, es por el arbitraje institucional. Porque el arbitraje institucional representa que en el momento que surge el conflicto, la institución o escucha a las partes y busca aquel árbitro más eficiente. ¿Y dónde lo buscamos, este árbitro? En primer lugar, por lo menos en la filosofía de la institución que presido, y estoy seguro que en Málaga igual, en la voluntariedad. Es decir, para mí, el árbitro que va a servir bien a un arbitraje va a ser el que se presenta voluntario. Primera cosa. Ya hemos dicho antes también lo de la especialidad y también hemos hablado de la disponibilidad. Pero aceptamos a todos y ahí el mercado es está muy diversificado. Pues hay una institución en Madrid, pues, la que se conoce con el nombre de CIMA, que los árbitros son únicamente abogados del Estado o de los letrados del Consejo de Estado. Es una opción que han hecho, muy legítima, funciona muy bien, es una buena institución arbitral, pero es un modelo diferente de todos los demás. Luego hay otras instituciones arbitrales pues, que tienen lo que se llama un magic circle, que son unos señores que son siempre los mismos y que arbitran y se convierten prácticamente en árbitros profesionales. Y luego estamos todas las demás categorías de instituciones arbitrales que tenemos unas listas abiertas y que esperamos pues, que vosotros vengáis a nosotros, a las instituciones, y queremos arbitrar y nos presentamos voluntarios. Y algunas de las instituciones también tenemos un perfil. Por ejemplo, el que conozco lógicamente es el mío. Nosotros optamos por árbitros con más de 15 años de experiencia, que es lo que, cuando explico esto en las universidades, pues los estudiantes todos ponen muy mala cara. Pero digo, bueno, esto no os preocupéis, que con el tiempo se cura. Y además tenéis la facilidad de poder ser abogados de parte en un arbitraje. Y tú me avisas cuando vaya mal de tiempo, ¿eh? Vale. Por tanto, es muy probable que se encuentren con las instituciones que tengan un perfil, es decir, pues lo que decía, ¿no? 15 años de experiencia, además pues que tengan una formación. Ahora vamos a ir pidiendo cada vez más
las instituciones experiencia o formación arbitral. ¿Y por qué? Porque miren ustedes, el arbitraje, vamos a ponerlo de otra manera, si somos abogados procesalistas y pensamos que con esto ya podemos ir al arbitraje, permítanme que les diga con toda sinceridad que están muy equivocados. Me dirán, es que, bueno, en definitiva el arbitraje es un procedimiento para la solución de un conflicto. Pues sí, efectivamente. Pero el modelo no tiene nada que ver, el arbitraje, con la jurisdicción. Es decir, incluso si me apuran un poco, diría que el modelo de arbitraje es casi todo lo contrario del procedimiento ante la jurisdicción civil. Y ahora lo justificaré, aunque sea brevemente. Y ya se ha anticipado también por parte de Alejandro que la ley de enjuiciamiento civil no rige en el arbitraje ni siquiera como supletoria. Es decir, muchas veces me he encontrado con abogados que vienen, ahí se sientan en la mesa de arbitraje y colocan en la mesa la ley de enjuiciamiento civil. Y la primera pregunta, eso es una cosa a mí que me pone muy de los nervios, si me permiten la coloquialidad de la expresión. Y siempre les pregunto, ¿y esto qué es? Y dicen, no, esto es la ley de enjuiciamiento civil. Digo, sí, ya me he imaginado, pero ¿para qué la quieres? Y dice, bueno, pues para el arbitraje, para el procedimiento. Digo, no, es que aquí en esto no es aplicable. Entonces, claro, se ven un poco pillados, dicen, bueno, pero sea supletorio. No, tampoco. Tampoco es supletorio. Entonces, claro, entonces ya la han de esconder. Y entonces, claro, se produce un vacío. Entonces, en aquel momento, la verdad es que el compañero me causa una verdadera desazón, porque estoy mirando los ojos y veo que ya no sabe dónde está. Le han quitado la ley de enjuiciamiento civil y entonces ya estoy perdido, ¿no? Entonces, porque eso tiene que ver con lo que les decía un poco hace unos minutos. Es decir, la importancia de tener cultura arbitral, la importancia de tener formación en arbitraje. ¿Por qué? Porque este modelo es un modelo de flexibilidad, porque es un modelo práctico, porque no es un modelo esclerótico como la ley de enjuiciamiento civil, porque no tiene instancias y recursos como tiene el modelo de la ley de enjuiciamiento civil. Y no es que hable mal de la ley de enjuiciamiento civil ni de los tribunales de justicia, están ahí y cumplen su función. Pero el modelo del arbitraje es diferente. Entonces viene la leyenda urbana de que el arbitraje, bueno, a veces los preguntas a los abogados, bueno, ¿y por qué no vas al arbitraje? Porque no tienes recurso. Claro, como es un modelo diferente, no podemos comparar peras con manzanas, porque el arbitraje, ya se lo digo desde ahora, es lo que los americanos llaman one-shot solution, es decir, es la solución de un solo disparo. Una instancia única, procedimiento a instancia única. La respuesta es, si ustedes están pensando, si es instancia única y no tiene apelación, ya no tiene garantías. Falso. Falso. El procedimiento arbitral tiene garantías y muchas. Lo que pasa es que las garantías del arbitraje están colocadas en tres franjas o tres capas, si quieren ustedes, que son diferentes del recurso. Me refiero, garantías a nivel del convenio arbitral. Este convenio arbitral es nulo, este convenio arbitral lo han hecho con coacción, este convenio arbitral se lo han hecho un consumidor, pues todo esto al final se va a caer. Por tanto, garantías a nivel del convenio arbitral. Segundo plano de garantías del procedimiento. No tenemos un procedimiento debido porque no han sido tratadas las partes con igualdad, porque no ha habido audiencia a las partes, porque no ha habido contradicción. Se cae el arbitraje. Última franja de protección, el laudo arbitral. El árbitro se ha vuelto loco, como he explicado también antes, no nos explica por qué hemos ganado o por qué hemos perdido, llega a conclusiones absurdas, en fin, toda una serie de... Pongan ustedes los ejemplos que quieran. Este laudo se va a caer. Y todas estas patologías del arbitraje se salvan con una cosa que se llama acción de anulación, que es la válvula de seguridad de este sistema. Por tanto, vean ustedes que sí que tiene garantías de arbitraje, pero están colocadas en diferentes segmentos de la actividad arbitral. Otra cosa importante también es la flexibilidad. Si ustedes quieren ser árbitros, han de tener una mente flexible. Ustedes han de permitir que cosas que no son permisibles en la jurisdicción, porque es un modelo rígido. ¿Cuántas veces nos ha pasado a todos? Yo ahora ya no ejerzo, pero
ese ejercicio durante 42 años. Ostras, me he olvidado de haber pedido la nulidad del asiento registral. Me he olvidado de no sé qué. En el arbitraje, en la jurisdicción estás muerto. Y además con el artículo 400 ahora ya ni te cuento. En el arbitraje no pasa. Me he olvidado no sé qué, pues vas y lo pides más adelante. Entonces, claro, salen los detractores del arbitraje y dicen, pero esto, claro, si puedes modificar la demanda durante el procedimiento, esto no es serio. Perdone usted. Si usted, a las modificaciones de la demanda, tiene usted capacidad de poder responder, tiene capacidad de volver a poner más prueba, ¿dónde está el problema? Entonces, el arbitraje tiene esta flexibilidad, todo aquello que hemos aprendido del derecho procesal, de la perpetuatio jurisdictionis, de la probitio mutatio libelli, que no se pueden cambiar de todo esto, olvídense. La necesidad de documentos originales, traducciones, olvídense también. Pruebas, incluso que el famoso documento, no sé qué les ha pasado a ustedes, a mí bastantes veces en mi curso de mi vida profesional, que le dice al cliente, tráigame todos los documentos, los trae todos. Oye, ¿y usted no tiene un documento, una carta, un mail que le mandaron los de la empresa tal? Que no, yo creía que está, pero no lo he encontrado. Entonces vas, el día que estás preparando ya el juicio, mire, ha salido el documento este. Ya es tarde. No lo puedo aportar. Pero en cambio en el arbitraje sí. Por tanto, y con esto concluyo, ¿sí? Por tanto, el arbitraje es mucho más cómodo para el abogado, pero eso sí, a condición de que todos sepamos que el proceso arbitral pues, ha de responder a los principios del proceso debido, pero también, sobre todo, si están ustedes dispuestos a ser flexibles, porque si no, no serían buenos árbitros. Muchas gracias. Finalmente nos va a hablar doña Aurora Moraso Gómez, abogada de nuestro querido Colegio de Málaga, patrona y vocal de formación del Tribunal Arbitral de Málaga, y nos va a hablar sobre qué nos ofrece el árbitro. Bueno, pues ante todo, muchas gracias, Paco, y gracias a todos por estar aquí y al Tribunal Arbitral por confiar en mí para decir estas palabras. La desventaja que tiene ser la tercera es que los dos ponentes anteriores te van pisando sucesivamente lo que tú vas a decir y ahora tienes que reestructurar como buenamente puedas tu ponencia y encima con el tiempo que me resta, pero lo vamos a intentar hacer. El tema que a mí se me había dicho del que tuviera que exponer algo era ¿qué ofrece un árbitro? Cuando yo me planteé cómo iba a enfocar el tema de una manera práctica, puesto que el auditorio que tenemos somos todos compañeros, era ver cómo podría yo convencer como miembro del Tribunal Arbitral de que el arbitraje es estupendo, es un sistema de resolución de conflictos fantástico y ¿qué tiene de especial el arbitraje? ¿Qué es lo que nos ofrece el arbitraje como medio frente a otros medios que hay de resolución de conflictos? Entonces, analizando qué puntos me parecían los más importantes, muchos de ellos ya lo han repetido, como digo, los compañeros que me han precedido, pero intentaré hacer una especie de decálogo de aquellos puntos que me han parecido los más importantes para demostrar por qué un árbitro es una persona plenamente capacitada para solucionar un conflicto que surge entre las partes. En primer lugar, una de las cosas que nos va a ofrecer es la especialización. Tanto por las características que tiene una persona para ser designada árbitro, como por razón de la materia en la que va a arbitrar. Como árbitro, la ley está exigiendo que sean personas físicas, es decir, no pueden ser personas jurídicas, tienen que estar en pleno uso de sus derechos civiles, salvo en aquellos aspectos que por su profesión, por el ejercicio de la profesión, les limiten estos derechos, como por ejemplo ocurre en el caso de jueces y fiscales. No tienen que haber mediado nunca ningún conflicto entre las partes, salvo que ellas lo admitan. Y por último, si es un arbitraje de derecho, tiene que ser siempre un jurista. Esta expresión que ha introducido la ley de arbitraje
va a dar problemas en el futuro porque el término es tan ambiguo que se entiende por juristas. A primera hora todos decimos abogados, jueces en excedencia, fiscales en excedencia, procuradores, pero evidentemente, tal como está funcionando el mundo jurídico, esto no se va a limitar, desgraciadamente, para nuestra profesión aquí y probablemente entrarán en funcionamiento como árbitros otra serie de operadores jurídicos que no son los que estrictamente entendemos aquí como juristas. Por razón de la materia arbitrar, como han explicado anteriormente, sobre todo Jesús, los árbitros se están intentando que cada vez se vayan especializando más, no solamente en lo que se deriva estrictamente del desarrollo del procedimiento arbitral, sino también por razón de la materia sobre la que vayan a hacer el arbitraje. En ese sentido, se puede arbitrar cualquier materia que permita el derecho, es decir, que se puede arbitrar todo salvo el derecho de familia. Patria potestad, régimen de visita, guardia y custodia, estado civil, etc. El resto son materias todas susceptibles de ser arbitrables. Por ello, lo que las instituciones arbitrales, cuando nombran un árbitro, intentan buscar la persona que esté más capacitada, más especializada, según la materia de la que vayan a arbitrar. Otro punto que considero que es relevante para que puede ofrecer un árbitro a las partes es confianza. Confianza porque en la mayoría de los casos son las propias partes los que eligen el árbitro y evidentemente si la eligen ellos es porque confían en la capacidad, en la sapiencia, en el buen hacer de esa persona para resolver esa controversia. En el caso de que no sean las partes las que designen el árbitro, normalmente van a confiar en una institución arbitral y al confiar en esta institución arbitral están también confiando en la capacidad de esta institución, en el prestigio de esta institución para designar este árbitro. Con lo cual, ahí también hay una garantía de que va a cumplir las expectativas que las partes ponen en ese arbitraje. Y solamente excepcionalmente en aquellos casos que no existe ni institución arbitral ni las partes se ponen de acuerdo, serán los tribunales los que en última instancia deciden el árbitro que solucionará la controversia. Por otro lado, evidentemente las instituciones arbitrales, en el caso de que sean ellas las que tengan que designar, pues buscan el sistema que sea más objetivo, que dé mejores garantías de que el laudo va a responder a las expectativas de las partes, porque en ello va su propio prestigio como institución arbitral y, por lo tanto, a ellas les interesa, evidentemente, que los arbitrajes salgan bien, las partes salgan contentas, porque eso hará que la gente confíe y vuelva a repetir arbitrajes en situaciones futuras que puedan tener. Otro punto, como ya comentaba Alejandro, es la independencia y la imparcialidad. Como decía Alejandro, los árbitros no pueden mantener relaciones ni profesionales, ni personales, ni de ninguna clase con las partes, salvo que ellas, como decía, lo conozcan esta circunstancia y la admitan. Las causas de recusación de un árbitro, es decir, todas las causas por las que un árbitro no debe de aceptar un arbitraje, son las mismas, por ejemplo, que se le aplican a los jueces, las que vienen en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que son 16 causas de recusación, y el árbitro tiene obligación de poner en conocimiento de las partes que existe alguna de estas circunstancias, porque si no puede dar lugar, como decían anteriormente, a nulidades de los laudos arbitrales, etc. Igualmente, también en este caso serían de aplicación las directrices de la IVA sobre la resolución de los conflictos de interés en el arbitraje, que cataloga las causas que invalidan a un árbitro de tres tipos. Las que llevan el color rojo, que son aquellas causas en las que el árbitro debe rechazar necesariamente esa designación porque invalidarían absolutamente la resolución que pudiera dictar, salvo que las partes admitan la existencia de esas causas y no le pongan objeción alguna. Las naranjas, que son causas de recusación, pero que si el árbitro las pone en conocimiento de las partes y éstas, dentro del plazo que se les dé para ello, no
alegan ningún tipo de objeción, pues en ese caso se subsanarían y podía perfectamente seguir el arbitraje.